Tanto, ¿qué niño es este que está en los brazos de María? Estamos en la época navideña y queremos darle la bienvenida a todos los que nos ven en línea también esta mañana y todos aquellos que están aquí en el santuario. Esta es la época de Navidad, como hemos cantado, una época de remembranza, una época de celebración. La Biblia nos dice la venida del Mesías, profetizado en el Antiguo Testamento. La semana pasada hablamos acerca de la promesa del Mesías, la promesa que Dios enviaría este Salvador al mundo. Y la grande o la más grande revelación que encontramos en la Escritura es la revelación del Hijo de Dios. Porque la encarnación, Dios se hizo carne y habitó entre nosotros. Esa encarnación se refiere a una personificación de Dios en forma humana. Dios se hizo hombre, dice la Escritura, y en la teología, en la enseñanza cristiana, la encarnación afirma la divinidad del Hijo de Dios, la segunda persona de la Trinidad, y asumió la naturaleza humana y vino a ser el Dios hombre, Jesucristo, en la tierra. En segunda de Timoteo, el capítulo 1 y el verso 9, la Biblia nos dice que Dios, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, dice, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos, pero que ahora, dice, ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo. O sea que Cristo vino a la tierra. En esta aparición Él nos dio a conocer el propósito suyo en la gracia que nos dio en Cristo Jesús. O sea que la salvación, la aparición del Salvador trajo al mundo el conocimiento que no podríamos tener de ninguna otra manera. Y dice que Él quitó la muerte. O sea que Él destruyó la muerte, quitó la muerte y el poder que la muerte tenía sobre la humanidad y sacó a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Cuando el Señor se hizo carne, dice aquí, se apareció entre nosotros, Dios, el Dios invisible. En Hebreos capítulo 10, verso 5, el escritor de Hebreos dice, por lo cual, entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. O sea que Dios preparó todo para que su Hijo entrara al mundo, apareciera en el mundo, viniera a dar, verdad, la revelación del Dios invisible en una manera visible para nosotros. En primera de Timoteo, capítulo 3, verso 16, el apóstol Pablo escribe a Timoteo y le dice, es indiscutiblemente grande es, dijo, el misterio de la piedad. Dios fue ¿qué? Manifestado en carne. Y esto hablamos, o esto queremos decir cuando hablamos de la encarnación. Dios, el Dios invisible, el Dios majestuoso, el Dios de la eternidad, vino a hacerse hombre y a sujetarse a una naturaleza humana que lo mostró al mundo. Hay muchas religiones falsas, muchas herejías que niegan la divinidad de Jesucristo. Pero Jesús era no solamente Dios, sino también enteramente hombre, humano y divino a la misma vez. Y este es el misterio de la encarnación. En Juan capítulo 1, en el Evangelio de San Juan, capítulo 1, el verso 1, el apóstol Juan escribe por inspiración del Espíritu Santo y nos dice que en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este verbo o esta palabra, como se usa en inglés, el Verbo estaba con Dios, pero era Dios también. Y este era en el principio con Dios. O sea que el Verbo y Dios aquí se ven como dos diferentes personajes.
uno está con el otro. Y sin embargo, solamente la Biblia nos dice hay un Dios. Y por eso creemos que Jesucristo es el segundo personaje de la Trinidad. Y Él vino, estaba con Dios, era Dios. Y dice el verso 14 ahí de San Juan, y aquel verbo fue hecho carne. Una vez más, se vistió de la humanidad, de la naturaleza humana. El verbo que era Dios se hizo carne y habitó entre nosotros. Yo no sé si usted puede captar el significado de esa palabra, de esa revelación. Nosotros creemos Dios, el Dios invisible, el Dios que habita el cielo a través, no tiene ningún límite. Él está en todos lados porque es omnipresente. Ese Dios que Jesús dijo es espíritu, caminó sobre esta tierra en la historia de la humanidad. El Dios que todo lo creó vino a este planeta y caminó como hombre en la persona de Jesucristo. Por eso Juan dice, habitó entre nosotros. El griego literalmente dice, levantó una tienda, ¿verdad? Una carpa entre nosotros y habitó. Y dice, y vimos su gloria. Gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Algo que impactaba tanto a la gente cuando oían a Jesús era la gracia que salía de sus labios, las palabras que él hablaba, la actitud que él tenía hacia la gente. Maravillaba a la gente. No hablaba como cualquier otro maestro que ellos habían conocido, porque Cristo era un ser divino que asumió la naturaleza humana. Y en esta Navidad que nosotros celebramos la venida de Salvador al mundo, es bueno que recordemos qué majestuoso, qué misterioso es ese mensaje, que Dios vino al mundo en la persona de Cristo Jesús. Y Él era humano enteramente. Y es evidente en su humanidad, que la Escritura nos dice que esta humanidad se puede ver en su vida exterior. Jesús tenía un cuerpo como nosotros, tenía mente, tenía emoción. Él se veía como cualquier otro humano. Él creció y se desarrolló, dice la Escritura. Él fue sujeto a sus padres cuando era niño creciendo. En Lucas capítulo 2, en Mateo 4, él sufrió hambre, sufría sed. La Biblia dice en Mateo capítulo 8 que él se fatigaba. Y vemos el versículo que se le ha denominado el versículo más corto en la Biblia, Juan 11:35, nos dice que él, Jesús, lloró. También tenía emoción. En Juan 19 vemos también que él sangró y al final murió. Su humanidad también era evidente, no solamente externamente, la gente lo podía ver, pero también tenía una vida interna, como nosotros, un espíritu, alma. Y él podía, la Biblia dice que él se entristecía, él se angustiaba. En Marcos capítulo 14, en el libro de Marcos capítulo 3, la Biblia nos dice también que Jesús un tiempo se enojó. La Biblia nos dice también que Jesús se indignó con sus discípulos en varias ocasiones. La Biblia dice también que él se asombraba, inclusive también que él fue tentado. Todas estas son indicaciones de que él era plenamente y completamente humano. Y él sentía, él, como digo, sangraba como nosotros, tenía hambre como nosotros, se indignaba por las cosas que veía que desagradaban a Dios. En Hebreos capítulo 2, si puede ir ahí conmigo, tenemos entonces al considerar ese tema la pregunta si Jesús era un verdadero humano. Y acuérdense que la Biblia también nos dice que Él fue la simiente de la mujer que se prometió en Génesis capítulo 3, verso 15. Él era, la Biblia nos dice también, la simiente de David, fue descendiente de David, la simiente de la Virgen y el fruto de su vientre. Lucas capítulo 1. Y por final en Gálatas 4:4 nos dice la Escritura que cuando llegó el tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer. Él nació como cualquier otro hombre nace de mujer, con la excepción de que su padre
era el Padre Celestial. Pero ¿por qué vino el Hijo de Dios a ser hombre a la tierra? La Biblia nos da varias explicaciones, pero la más clara la encontramos aquí en Hebreos, capítulo 2. Si va ahí conmigo, el versículo 9. Leemos en Hebreos 2, verso 9. Pero vemos, dice, a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra, a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Jesús se hizo hombre para sufrir y gustar, dice, o probar la muerte por aquellos que Él vino a salvar. En el versículo 14 también encontramos otra razón por el cual el Hijo de Dios se hizo hombre o tomó la naturaleza humana. Dice el versículo 14, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también, hablando de Jesús, participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Jesús se hizo hombre, tomó la humanidad para, por medio de la muerte, destruir, dice la Escritura, aquel que tenía el poder de la muerte. ¿Y quién era? El diablo. Jesús vino con propósito, vino aquí para morir. No solamente vivir y enseñar, sino para dar su vida, para destruir aquello que ataba al hombre, que era la separación, la muerte, la separación de Dios. Y luego en el verso 17, ahí estamos en Hebreos 2, dice, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Jesucristo vino para ser, ¿qué? Un sacerdote misericordioso, un sacerdote fiel. Dice, para hacer expiación por los pecados del pueblo. Por esto se hizo Jesús hombre, para venir y cumplir estos propósitos que Dios le había asignado. Jesús no solamente era hombre 100%, pero también su naturaleza era naturaleza divina. Vaya conmigo a segunda de Timoteo, el capítulo 1 de segunda de Timoteo. El Nuevo Testamento no nos deja ninguna duda de que Jesús de Nazaret era enteramente Dios en la carne. Ya leímos algunos de esos versículos que revelan eso. Pero Jesús era Dios porque Él preexistía antes de venir aquí a la tierra. O sea que Él era un ser eternal como el Padre y el Espíritu Santo. En 2 de Timoteo capítulo 1 y verso 9, Pablo escribe esto a Timoteo. Versículo 9 dice, a Dios quien nos salvó y llamó con el llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Note, Dios nos dio gracia en Cristo antes de los tiempos de los siglos. O sea, antes de que el tiempo principiara, Jesús ya estaba presente, ya estaba ahí. Y en la gracia nos dio Dios en Cristo Jesús. Verso 10 dice, pero que ahora ha sido manifestado por la apariencia de nuestro Salvador Jesucristo. O sea, Él se apareció como, tomó humanidad, tomó la naturaleza humana, se hizo hombre y vino a caminar entre nosotros. Él existía antes de la fundación, inclusive del mundo. Sabemos que Jesús es un ser divino también porque posee los atributos de Dios. Y los atributos no solamente comunicables que les llamamos, los atributos comunicables que Dios da a todos los humanos. Nosotros tenemos la imagen de Dios, en nosotros tenemos atributos que Dios tiene. Por ejemplo, Dios es amor, nosotros podemos tener amor. Dios nos da la habilidad de disfrutar gozo, justicia, de tener sabiduría, de entender, de tener conocimiento. Todos esos son atributos de Dios que Dios comunica al hombre. Pero hay atributos incomunicables, o sea que Dios no puede comunicar al hombre. Tales atributos como la omnipresencia. Dios está en todos lugares, nosotros estamos limitados a un lugar. Dios es omnisciente, Dios conoce todo, de todo. Nosotros tenemos conocimiento limitado. Dios es poderoso, Dios es todopoderoso. Nosotros tenemos, ¿verdad?, ciertas limitaciones
en el poder que podemos tener. Así que Jesús mismo posee los atributos incomunicables, no solamente que recibimos como humanos los comunicables, sino los incomunicables, porque Jesús es diferente. Vea conmigo en Apocalipsis capítulo 22. Yo no sé si usted algún tiempo ha ministrado a alguna persona que no cree en la divinidad de Jesús, pero déjeme darle, este es uno simplemente de muchos que podemos encontrar en la Biblia para que usted pueda compartir con alguien. Por ejemplo, yo me acuerdo hace años ministrando a los testigos de Jehová. Ellos no creen en Jesús como el Dios eterno. Ellos creen en Jesús como un ser criado. Pero hay mucha diferencia entre un ser criado y el creador. Amén. Nosotros somos seres criados. Pero Jesús, la Biblia nos dice, Él es creador. Pero aquí en Apocalipsis, si usted pueda marcar esos versículos para compartirlos, en el capítulo 22, y me acuerdo hace años atrás, hablando con un testigo de Jehová, le mostré estos versículos. Y cuando terminé, se quedó sorprendido, atónito, y me dijo, yo nunca había visto esos versículos. Le dije, claro, porque la organización a la cual tú perteneces no le conviene exponer esos versículos porque ellos no lo creen. Creen en un Jesús que no es el Jesús de la Biblia. ¿Cuántos sabían que hay otros Cristos, hay otro Jesús? ¿Sí? Cada quien que dice yo creo en Jesús no quiere decir, me acuerdo que hace años un maestro me enseñó, me dijo, cuando alguien te diga yo creo en Jesús, hazle la pregunta, ¿cuál Jesús crees tú? ¿En cuál Jesús crees tú? ¿En el Jesús de los mormones? ¿En el Jesús de los testigos de Jehová? ¿O en el Jesús de la Biblia? Porque son diferentes. Inclusive Pablo le dijo a los corintios, dijo que si viene otro Jesús, o oyes otro evangelio, o recibes otro espíritu, dice muy bien los aceptas. Pero aquí vemos algo de Jesús, que Jesús es diferente simplemente al hombre. Note en Apocalipsis 22, en el verso 12, el Señor dice, he aquí yo vengo pronto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según su obra. O sea, el Señor aquí está diciendo, ¿yo qué? Yo vengo pronto. No se le escape eso. Y luego dice, yo soy el alfa y la omega. Alfa y omega son la primera y última letra del lenguaje griego. Así que es como nosotros decimos el A y la Z. Pero aquí el Señor toma ese título. Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. El primero y el último. Y note los títulos que Dios, el Señor aquí toma para sí. Alfa, omega, principio, fin, primero y último. Y luego dice en el versículo 16, yo Jesús he enviado a mi ángel para darles testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz y linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Así que vemos estos títulos que el que viene pronto se aplica a sí mismo. Y luego en el verso 20, el que da testimonio de estas cosas dice, ciertamente vengo en breve. Acuérdense que en el versículo 12 dijo lo mismo, en otras palabras, vengo pronto. Y aquí nos dice, vengo en breve. Amén. Y luego Juan dice, sí, ven, ¿quién? Señor Jesús. Está hablando de Jesucristo aquí. Y luego en el capítulo 1 de Apocalipsis, y vamos ahí, y vemos aquí que Él es el alfa, el omega, el principio y el fin. Juan lo identifica como Jesús. Pero si hay alguna duda, en el capítulo 1 y el verso 8 leemos estas palabras, también de la boca de Jesús. Dice, yo soy el alfa y la omega, principio y fin, dice el Señor, que es, que era y que ha de ¿qué? De venir. Estamos hablando del mismo personaje, el que va a venir, el que viene otra vez. Y luego dice aquí, Juan dice, ven Señor Jesús, pero aquí dice, el que va a venir es el ¿quién? El Todopoderoso. ¿Quién es Jesús? El Todopoderoso. Por eso creemos en la divinidad de Jesús, porque el testimonio de la Escritura es que Él es el Todopoderoso. Aleluya. Y solamente hay un Dios. Y si el Padre es todopoderoso, el Hijo es todopoderoso y el poder de Dios es el Espíritu Santo, entonces decimos, no hay tres dioses, hay un Dios que comparten la misma naturaleza y todos se les refiere en la Biblia como Dios. Vaya a Hebreos capítulo 1, una vez más ahí. Ahora, ¿qué más testimonio tenemos en la Escritura
de Jesucristo como un ser divino. Es eterno, posee los atributos incomunicables de Dios, ¿verdad? Se le ha nombrado el Todopoderoso. Pero aquí en Hebreos capítulo 1 también nos dice la Escritura, en el verso 2, perdón. Hebreos 1, verso 2, hablando de Dios que habló, dice, en muchas maneras, en los otros tiempos, por los padres, por los profetas, en estos postreros días, verso 2, nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, y por quien asimismo hizo el universo. Note que Jesús, ¿verdad?, hizo el universo, que a través de él todo lo que existe. Juan 1:3 nos dice que todas las cosas fueron hechas por él y para él. Entonces él es el creador del universo. Y luego en el versículo 3 nos dice, el cual siendo el resplandor de su gloria. Aleluya, me gusta esa expresión. Jesús es el resplandor de la gloria divina y la imagen misma de su substancia. Note que la substancia del Hijo es la misma que la del Padre, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Un ser humano, simplemente humano, no puede hacer eso, pero aquel que es divino, que es Dios, sí puede. Jesús, dice, sustenta todas las cosas por el poder de su palabra. Entonces es Dios mismo, ¿verdad?, encarnado en la naturaleza humana. Ahora, Cristo en la Biblia también vemos que recibe adoración de los hombres. Y vemos que los apóstoles, por ejemplo, en Hechos 14, ellos rechazaron cuando quisieron darles a ellos, a uno lo llamaron Zeus, a otro lo llamaron por otro nombre griego, romano, perdón, de los dioses que ellos tenían. Y querían, cuando ellos hicieron el milagro, ¿verdad?, de sanar al hombre que estaba enfermo, ellos, la gente alrededor se agolpó, dice, y quisieron hacer sacrificio a ellos como dioses. Pero ellos dijeron, no, nosotros estamos hablando en contra de esas cosas, venimos a hablarles del Dios vivo. Y ellos rechazaron la adoración de los hombres. Algunos hombres murieron en la Biblia por recibir la adoración que solo le pertenecía a Dios. En Hechos capítulo 12 vemos que Herodes, ¿verdad?, él recibió la adoración del pueblo que clamaba, es la voz de un Dios. Y la Biblia dice que un ángel vino y lo ejecutó ahí por recibir la gloria que solamente a Dios le pertenecía. Así que los hombres no reciben adoración porque no son dignos de esa adoración. Pero sin embargo Jesucristo sí fue adorado por los hombres. Después que él calmó el mar con sus discípulos, la Biblia nos dice que ellos le adoraron. En el domingo de Ramos, el domingo, o sea, antes de que Jesús fuera a la cruz, él estaba en el templo ministrando. Y dice la Biblia que los muchachos empezaron a clamar, Hosana al Hijo de David. Y se enojaron, la gente religiosa a su alrededor, los escribas, los fariseos se enojaron, le dijeron al Señor, ¿no escuchas lo que ellos están diciendo? ¿No oyes lo que están diciendo? Y Jesús les cita la Biblia a ellos y les dice, ¿no han oído ustedes que de la boca de los niños y de los que maman ha perfeccionado alabanza? Estaba diciendo, no han oído la escritura lo que dice, y él se la aplica a sí mismo, porque ellos estaban alabando a Jesús, estaban declarándolo como el Hijo de David. Y Jesús dijo, ellos están alabando, no han oído que la escritura dijo eso, están alabando a Jesús. Jesús recibe alabanza. Cuando Jesús resucitó de los muertos, la Biblia nos dice que las mujeres que lo vieron primero se tiraron a sus pies y lo adoraron. Y luego dice la Biblia en Mateo 28, 17, un poquito más adelante, que los discípulos también de Jesús hicieron lo mismo. Y Jesús nunca rehúsa la adoración que los hombres le dan, como lo hicieron los apóstoles, como lo hizo Pedro, como lo hicieron, ¿verdad?, otras personas en la Biblia. Jesús recibe la adoración de los hombres. ¿Pero por qué?
¿Por qué si Él es hombre y se ve como hombre, como cualquier otra persona, recibe la adoración? Porque Él sabe que no es simplemente cualquier otro hombre. Él es Dios encarnado. Él es Dios en la carne, venido y enviado por el Padre. Así que en la encarnación, la naturaleza divina de Cristo no fue cambiada en ninguna manera. Ahora quiero hablar acerca de esta verdad porque es tan importante que nosotros entendamos qué sucedió cuando Jesús se encarnó y por qué lo hizo. Ya hemos hablado un poquito de ella. Pero cuando Jesús vino y tomó la naturaleza humana, se hizo hombre, su naturaleza divina no cambió en ninguna manera. ¿Y por qué? Porque Dios no cambia. La Biblia nos dice que Dios es inmutable. Jesús se mantuvo como el Hijo de Dios, omnisciente e inmutable. Y en venir a ser hombre, la segunda persona de la Santa Trinidad no cesó ser Dios. Él vino a ser lo que no era, escúcheme, humano, sin dejar de ser lo que era, divino. Y lo repito, Jesús vino a ser lo que no era, humano, tomó la naturaleza humana, sin cesar o sin dejar de ser lo que Él era, divino. Y no debemos de pensar de Cristo como dos personas. Aquí hay y ha habido mucha oportunidad para herejías, para falsa doctrina enseñada. Jesús no era dos personas. Jesús, el Hijo de Dios, cuando se hizo hombre, era una persona con dos naturalezas. Diga dos: divino y humano. Y como digo, ha habido mucha enseñanza falsa que ha surgido por no entender esta verdad. Una persona, dos naturalezas. Y en la encarnación, la naturaleza humana de Cristo no se hizo divina. La naturaleza humana de Cristo no tomó divinidad. Y esto es muy importante de entender y de saberlo. Porque mucha falsa doctrina se ha despejado de ahí. Porque hay gente y hay maestros que enseñan que Jesús en su humanidad, ¿verdad?, también se hizo divino. Y la humanidad de alguna manera tomó, dicen ellos, características de la divinidad. No, el hombre ya es hecho en la imagen de Dios y aunque esa imagen está dañada, si podemos decir ahí, por el pecado, Jesús en su humanidad, la humanidad no se hizo divina. Y hay muchas personas que de ahí entonces empiezan a enseñar: tú eres hombre, tienes cuerpo como Jesús, así como Jesús era, y Él tomó esa divinidad cuando vino a la tierra, y tú también eres divino y tú también eres Dios. No, nosotros no somos Dios, no somos dioses, como algunas personas enseñan. Nosotros somos creación de Dios. La única cosa y aspecto divino que tenemos es lo que Dios nos ha otorgado, el Espíritu Santo. Pero Él es una persona divina, separada de nosotros. Entonces, cuando Jesús tomó la humanidad era una humanidad real, como nosotros, pero sin pecado. El Hijo de Dios no empezó en la encarnación. El hombre Dios empezó en la encarnación. Por eso la Biblia dice: el verbo se hizo ¿qué? Carne. El verbo, que era Dios, se hizo carne. La segunda persona de la Trinidad, el Hijo de Dios, el Logos, que dice Juan en capítulo 1, dice: descendió como Logos a la tierra, el verbo, pero cuando Él terminó su jornada en la tierra, ascendió como el Dios hombre. Le llamamos Dios hombre. Acuérdense que el Dios hombre empezó cuando Él se encarnó. Antes de eso, Él era solamente el Logos, el verbo, Dios mismo en la carne. Vamos a Filipenses capítulo 2. Aquí encontramos algo también, un aspecto muy importante de la encarnación de Jesucristo. En Filipenses capítulo 2,
el apóstol Pablo escribe en el versículo 5, empezando ahí, dice: haya en vosotros este mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Ahora vemos aquí algo muy importante de la encarnación de Jesucristo. Note que aquí en el versículo 7, si regresamos ahí, dice que Él se despojó. Ahora, para entender la verdad bíblica de la encarnación, tenemos que entender en qué consiste esa encarnación. El Verbo de Dios, Cristo Jesús, el Hijo de Dios, no fue unido a otra persona humana, sino que fue unido a la naturaleza humana. Escúcheme, es muy importante esto. María no tuvo un hijo en el vientre y luego el Hijo de Dios vino y, por decir así, poseyó ese cuerpo, porque eso haría dos personas: el Logos, el Hijo de Dios, y el Hijo de María. Serían independientes. Cuando Jesucristo vino, la palabra de Dios fue implantada en el vientre de María y ese verbo se desarrolló a ser el Hijo de Dios y nació como un niño. Por eso decimos que Jesucristo no fue unido a otra persona, se unió tomando la naturaleza humana. Y Jesucristo, que nació como niño de la Virgen, Él era el Verbo divino. El Verbo no se unió una vez más con una persona humana, sino con una naturaleza humana. Cristo es una persona, un yo, no dos yos. Yo del Hijo de Dios y yo del hombre Jesucristo. Y aunque Él tiene dos naturalezas, esas naturalezas están unidas perfectamente en una unión. Esto es algo muy importante y el misterio de la encarnación. Porque decimos, ¿cómo puede una persona hacer esto? Bueno, una persona natural no puede, pero Dios sí puede. Porque el Señor le dijo a María, cuando María le dijo: Señor, pero yo no he conocido varón, ¿cómo es que voy a tener un hijo? Y el Señor le dijo que el poder del Altísimo te cubrirá. El Espíritu Santo, esto que nacerá de ti será el Espíritu del Espíritu Santo. Así que fue un milagro la encarnación. El Hijo de Dios con naturaleza divina se une a la naturaleza humana. Ahora, todo lo que Cristo dijo, todo lo que Cristo sufrió, todo lo que Cristo sintió, todo lo que Él hizo, lo hizo como una persona. Esta persona encarnada, el Dios hombre. Así que cuando consideramos aquí lo que Pablo dice, verso 7, dice que Él se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo. ¿Qué quiere decir se despojó de sí mismo? ¿Qué despojó Cristo? ¿Qué es lo que Él puso, por decir así, a un lado? Hay algunas personas que dicen, bueno, fue su naturaleza divina. Pero eso es separar las naturalezas. Y esa naturaleza es perfecta en una persona. Jesús no estaba esquizofrénico, estaba separado para allá como Dios y para acá como hombre. No, Él era una persona que compartía estas dos naturalezas. Cristo no se despojó de su naturaleza divina, porque no podía dejar de ser Dios. Quizás se despojó de los atributos divinos, tampoco, porque Él sería menos que Dios. O sea que en la encarnación no hubo una eliminación realmente de nada en la naturaleza de Jesucristo. Cuando Cristo dice aquí la Escritura que Él se despojó,
Está hablando de los privilegios divinos que eran exclusivos a la divinidad, que eran exclusivos para Él. Cristo tenía poderes que Él mismo se reservó no usar. Se despojó de ellos por el propósito por el cual Él vino. Y note que Pablo aquí nos dice, se despojó a sí mismo. ¿Cómo? Tomando forma de siervo. O sea, primero reconoció, vine a caminar bajo el mandamiento, la autoridad de mi Padre. Tomó la forma de un siervo. Se hizo semejante a los hombres. Y claro, si Dios es poderoso, si Dios no es limitado en nada, pero ahora toma cuerpo, ahora está limitado por la naturaleza humana, no la naturaleza divina, acuérdense. La naturaleza humana lo limita ¿a dónde? A estar simplemente en un lugar. Porque nosotros como humanos, 100% humanos, no podemos estar en dos lugares a la misma vez. No podemos estar físicamente aquí y físicamente en otro lugar. Jesús fue limitado, se limitó en sus privilegios de divinidad cuando tomó carne. Y como Dios en la carne puso a un lado y a menudo en su caminar, en su enseñanza sobre la tierra, Él ponía a un lado esos privilegios. Jesús se limitó a sí mismo en el acto cuando Él tomó la naturaleza humana. Y por eso Pablo dice, se despojó tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. El versículo 8 dice, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo. O sea que siendo Dios, vamos a ponerlo de esta manera, si tú fueras Dios y tuvieras todos los privilegios de la divinidad, venir a hacer algo limitado, ¿qué es? Es humillarte. Porque si soy Dios sobre todo, y ahora tengo que limitarme, y no te simplemente al tomar la humanidad, Jesús se hizo y nació como ¿qué? Como un hombre ya hecho y derecho o como un niño. ¿Cómo nació Jesús? Como un niño. Hemos cantado esta mañana, ¿verdad? ¿Qué niño es este? Que está aquí en las manos de María. Fíjese, el Dios que creó todo el universo se puso en una condición vulnerable, porque ¿quién es más vulnerable que un niño? Que no puede comer solo, no puede cambiarse solo, no puede protegerse solo, tiene que ser protegido 100%. María y José cuidaron del Creador del universo. En este gran misterio de la encarnación vemos la maravilla de Dios. Y por eso la Biblia nos dice que debemos ser humildes. La humildad, escúcheme, es uno de los atributos comunicables de Dios al hombre. Y a veces nosotros somos tan orgullosos, no podemos humillarnos para nada. Pero nuestro Salvador nos mostró la humildad. Y Él tomó la naturaleza humana, se limitó. Entonces, cuando decimos nosotros que Jesús se despojó, no se despojó una vez más de su naturaleza divina, no se despojó de sus atributos como Dios, se despojó de sus privilegios como Dios, se humilló a sí mismo y se hizo obediente, dice la Escritura, hasta la muerte. ¿Qué tenía Dios? ¿Por qué morir? Sin embargo, para morir tuvo que tomar la naturaleza humana. Y vino aquí y se obedeció al Padre hasta la cruz, dice la Escritura. Y por lo tanto Dios lo exaltó, dice la Biblia, y lo resucitó, hasta lo sumo lo exaltó, para que al nombre de Jesús toda rodilla se doble. Todo nombre, ¿verdad?, está debajo de ese nombre, que es el nombre de Jesús. Así que Jesús puso a un lado sus privilegios como Dios para convertirse en un siervo, para venir y ser obedientes al grado de dar su vida
en una cruel cruz. Así que Cristo no se despojó una vez más, y lo hago claro, de su naturaleza divina. Nunca dejó de ser Dios, aunque era hombre. Nunca dejó sus atributos divinos. Nunca era menos que Dios, aunque era hombre. Cristo se despojó de sí mismo, en de que Él veló su gloria cuando se hizo hombre por un tiempo. Su despojamiento no consistió en hacerse menos divino, sino en asumir la naturaleza humana. Y creo que entender esta unión de Cristo y las dos naturalezas correctamente, podemos entender la Biblia y la historia de la Biblia. En la Biblia nosotros leemos que Cristo tomó muchas acciones, y quiero que veamos al terminar esta mañana. Vamos a Mateo capítulo 8, ahí vamos a leer unos versículos un momentito. Pero déjeme decir algo acerca de la naturaleza divina y la naturaleza humana en Jesucristo. Lo que se puede decir de una de la naturaleza de Cristo o la otra, puede decirse de la persona de Cristo. Pero lo que puede decirse de la persona de Cristo, no siempre se puede decir de ninguna de las dos naturalezas. Ahorita se lo voy a explicar. Lo que se puede decir de una naturaleza, no se puede necesariamente decir de la otra. Sabe que en todos los idiomas hay lo que decimos nosotros, le llamamos modismo. ¿Sabe lo que es un modismo? Modismos son expresiones, ¿verdad? En todos los lenguajes del mundo tienen sus modismos. Y es una manera de hablar más natural en ese lenguaje. Y un modismo simplemente es un dicho usando palabras comunes en cierta agrupación, esas palabras, para dar un sentido o un sentido de algo, que todas estas palabras que se usan son diferentes al significado. O sea que el resumen de todas estas palabras de modismo tienen un significado, pero todas las palabras separadas tienen un significado diferente. Por ejemplo, decimos nosotros en el modismo, en el lenguaje hispano, se está ahogando en un vaso de agua. ¿Qué queremos decir cuando decimos, sabemos lo que es ahogarse, sabemos lo que es agua y sabemos lo que es un vaso? Pero esas palabras separadas no tienen el mismo significado que el modismo. Porque decimos, se está ahogando en un vaso de agua, estamos diciendo que está haciendo algo más importante de lo que es realmente. O sea, hay otro modismo que dice en español, bueno, vamos al grano. Todos sabemos lo que es ir, sabemos lo que es grano. Pero cuando decimos vamos al grano, ¿qué estamos diciendo? O sea, vea la esencia. A ver, dime la esencia, dime la esencia. Pero esas palabras separadas no significan eso. Y en el modismo, por ejemplo, también en español decimos, pastor, metí la pata. Todos sabemos lo que es meter, todos sabemos lo que es la pata. Pero esas palabras separadas no quieren decir lo que el modismo quiere decir. Cuando decimos metí la pata, ¿qué estamos diciendo? Me equivoqué, ¿sí? La regué, como decimos nosotros, otro modismo. Entonces, digo esto porque es necesario saber que cuando hablamos de la Biblia, a veces leemos cosas en la Biblia y tomamos las palabras y nos equivocamos porque no entendemos la comunicación que se dice de idioma, la comunicación de las propiedades de la persona de Cristo. Déjeme mostrarles si puedo. En Mateo capítulo 8, verso 24, la Biblia dice, y aquí que se levantó en el mar, cuando Cristo andaba con sus discípulos en la barca, dice, se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía, hablando de Cristo,
Él es Cristo. Pero Él, ¿qué dice? ¿Qué hacía? Dormía. Pregunta, ¿cuáles de las dos naturalezas de Jesús está hablando aquí? Acuérdense, Cristo es una persona. Y lo que se puede decir de cualquiera de las naturalezas, se puede decir de la persona de Cristo. Por eso la Biblia nos dice, Él dormía, Jesús dormía. Pero Él dormía porque era humano. Pero Él no dormía como Dios. La naturaleza divina no se está aquí refiriendo. ¿Se está refiriendo a qué? A su naturaleza humana. Jesús dormía. Acuérdense que le digo, era humano como tú y yo. Pero era Dios también. Dios no duerme. Dios, la Biblia dice, cuida a Israel. Él no duerme. Y luego, en Hechos capítulo 20, simplemente les voy a dar algunos ejemplos, aunque están a través de todo el Nuevo Testamento. Hechos 20, 28. Pablo dice, por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo, y está hablando a los ancianos de la iglesia, dice, por todo el rebaño que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Ahora está hablando aquí del Señor por su propia sangre. Ahora todos sabemos que que Dios no tiene un cuerpo físico. Dios es espíritu. Cristo tomó la naturaleza humana, sí, vino a ser hombre. Pero aquí no dice que el Señor ganó la iglesia por su propia sangre. ¿A qué parte o qué naturaleza está hablando aquí del Hijo de Dios? ¿Divina o naturaleza humana? A ver. Nadie se atreve. Dios no tiene cuerpo, no tiene sangre. Entonces no está hablando de la naturaleza divina. Se está refiriendo a Jesús como hombre, que Él ganó por su propia sangre. Pero note que le llama Señor, el título divino. Él es Señor. Él ganó a la iglesia derramando su sangre. ¿Cómo? Como humano. Por eso se hizo humano. Pero ya leímos, ¿para qué? Para venir y morir por nuestros pecados. Y esas son algunas simplemente de las escrituras que podemos nosotros encontrar. Hay un himno muy famoso en inglés. Y una de los refranes de ese canto dice, ay, mi Salvador sangró y mi soberano murió. Soberano. Dios es soberano. Pero el soberano morir, si nosotros estamos hablando del Dios hombre, que es Jesús encarnado, y estamos refiriendo a su naturaleza humana, sí podemos decir, sí, nuestro soberano murió. Porque acuérdense, lo que se puede decir de cualquiera de las naturalezas de Cristo, se puede decir de la persona de Cristo. Pero no siempre lo que se dice de la persona de Cristo, se puede decir de las dos iguales, naturalezas igual. Así que el soberano murió, sí, si nos estamos refiriendo a su naturaleza humana. Todas las cosas, dice la Biblia en Juan 1:3, fueron hechas por Él, por Jesucristo. Ahora, ¿fueron hechas por Él por su naturaleza divina o su naturaleza humana? Su naturaleza divina, porque Dios es creador, el hombre no es creador. Y Jesucristo como hombre no creó todas las cosas. Acuérdense que Él vino a ser hombre cuando vino a la tierra. Él no era hombre en el cielo. Entonces, cuando Él creó todas las cosas, lo hizo en su naturaleza divina. Así que en este lenguaje que leemos en la Escritura de Jesucristo, Dios afirma este misterio de la persona de Jesucristo en la encarnación. Y escúcheme, el Hijo de Dios, que era invisible, se hizo visible. El que era inmutable, se hizo mutable. El que era eterno, se hizo temporal. El que era inmortal, se hizo mortal. Porque Dios no podía morir. Tenía que tomar la naturaleza humana para hacerlo. Y cuando decimos Dios murió por nosotros,
tenemos que estar tiene que estar muy presente en nosotros lo que estamos diciendo. Porque alguien nos dice, Dios muere, tiene razón. Dios nunca puede morir, porque Él es el autor de la vida. Pero en la persona de Jesús, tomando la naturaleza humana, Cristo era Dios. Y Dios murió, pero en su naturaleza humana simplemente. No es su naturaleza divina. Entonces Jesús creció en sabiduría, creció en estatura, dice la Biblia, delante de Dios y los hombres. Y sin embargo, Judas 1:25 nos dice que eres el Salvador que solo es sabio. Dios se hizo hombre. Y vemos entonces que este niño, si tienes por favor el slide, me lo pones, del canto que cantamos antes que empezamos el mensaje, dice, ¿qué niño es este? Hace una pregunta. ¿Qué niño es este? Que al dormir en brazos de María, pastores velan, ángeles le cantan melodías. Él es el Cristo, el Rey. Pastores, ángeles cantan, venid, venid a Él, al Hijo de María. ¿Por qué en pesebre le acuestan entre los animales? El Dios eterno se humanó y entre criaturas nace. Él es el Cristo, el Rey. Pastores y ángeles cantan, venid, venid a Él, al Hijo de María. Y Señor, te damos gracias. Por este niño, que al celebrar la Navidad nos olvidamos de qué se trata verdaderamente la Navidad. Que tú, Señor, dejaste tu trono para tomar un cuerpo humano, una naturaleza humana, y mostrarnos lo que es ser un siervo. Mostraste lo que es ser un verdadero hijo de Dios, obediente hasta la muerte. Tú no nos pides nada que tú no has hecho. Y Señor, te pedimos que en este tiempo, en esta Navidad, al recordar, tú viniste a habitar entre nosotros para mostrarnos el camino a la vida. Nos llamas al arrepentimiento y nos has mostrado, Señor, no solamente nos has pedido, pero nos has mostrado lo que es, Señor, doblar nuestra rodilla delante de ti, el Dios Santo. Perdónanos, Señor, si hemos hecho de este tiempo algo que está tan lejos de lo que tú viniste a mostrarnos. Perdónanos si hemos enfocado en la celebración como el mundo la hace, pero ayúdanos, Señor, para regresar a esta verdad y reconocer que tú, el Dios de la eternidad, te humillaste y tomaste naturaleza humana para venir y mostrarnos, Señor, qué es ser un verdadero hijo de Dios. Perdónanos, Señor, esta mañana te pedimos que al ir hacia el futuro en celebración esta Navidad, Señor, que tomemos tiempo para reflexionar y para pensar que tú, que todo lo tenías, que todo privilegio divino, tú lo pusiste a un lado y velaste esa gloria con un cuerpo humano, una naturaleza humana,
pero viviste, Señor, como un hombre obediente a Dios en todo. Y luego moriste por nosotros, porque no era necesario solamente darnos el ejemplo, porque no era posible para nosotros vivir esa vida santa si tú no cambias nuestro corazón. Yo te pido, Señor, esta mañana, que cada oyente aquí y aquellos que nos ven en línea puedan decir: Señor, yo necesito un cambio de corazón. Te doy gracias por venir a salvarme, perdóname. Ten misericordia de mí, un pecador, y hazme un hombre, una mujer nueva. Señor, que Cristo venga a morar en mi corazón. Esta Navidad, Señor, que sea para mí diferente, un principio, una nueva vida en Cristo Jesús. Y dile ahí donde estás: me arrepiento, Señor, de mi pecado y te pido perdón. Ven y habita, Señor, en mi corazón. Te lo pido en el nombre glorioso de Jesús. Amén y amén.